Ese, comentame, ¿cómo estamos? ¿Cómo venimos hasta el momento? Muy bien, muy lindo todo el programa, así que disfrutando. Esperamos que todos aquellos que nos están escuchando, ya sea por la radio o por las redes sociales, estén disfrutando tanto como nosotros ahora. Y en lo personal, bueno, se lo he dicho muchas veces a Ezequiel, este bloque tiene algo muy lindo, es la parte espiritual, es el corazón, por así decirlo, de este programa, y es el momento en donde queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Y antes de empezar a adentrarnos en este tema principal, me gustaría que pudiéramos recordarle muy sintetizadamente los dos temas previos. Perfecto, ni un problema. Les recordamos, queridos amigos, que estamos analizando, compartiendo con ustedes algunas ideas. No es obviamente el capítulo completo, pero el libro, yo dije, cada sábado que va pasando el programa, digo, tengo que traerlo para mostrárselo y me los olvido, ¿no? Pero obviamente que vamos seleccionando los capítulos. Si bien vamos hoy en el tercer tema, no vamos en orden de El deseado de todas las gentes. Bien. Exactamente. También hay uno más nuevo que es El Libertador, ¿no? Que es el mismo libro, solo que una versión más actualizada, ¿no? Y obviamente que lo que hacemos es cada sábado compartirte algunas ideas generales y hacer alguna aplicación para nuestra vida personal, un llamado que nos hace la palabra de Dios. El día número 1 tocamos el nombre Emmanuel, hablamos qué significa Emmanuel, qué aspecto, cuáles son los elementos de este nombre y qué importancia tiene para la venida de Cristo. Nosotros recordamos que en estos primeros 4 temas estamos tocando aspectos introductorios de la llegada de Cristo acá al planeta Tierra, y en el capítulo 2, que fue la semana pasada, que era el capítulo 3 del deseado, tocamos justamente cómo fue que Dios se tomó el tiempo profético, el hablar, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para respetar la venida de Cristo y dar características abundantes para que todos los que estuviesen en el tiempo de Cristo no estuviesen perdidos, ¿no? Y en esta jornada, en el día de hoy, vamos a compartirte el tema que es del capítulo número 11 de El deseado de todas las naciones, y habla del bautismo. Cuando miramos esta escena es sublime, ¿no? Tremendo. Y aquellos que por ahí es la primera vez que nos escuchan y que no han podido escuchar los otros dos programas, no hay ningún problema con eso. De hecho, todo lo contrario, los invitamos a que nos puedan sintonizar todos los sábados, porque recién estamos comenzando, ¿sí? Cantidad de temas que hemos preparado como equipo, y bueno, sobre todo Ezequiel le ha dedicado mucho tiempo. También agregar un poquito a lo que él comentaba, los temas están desarrollados juntamente con el deseado y con la palabra de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que pueda surgir, cualquier duda, lo van a poder estar comprobando ustedes mismos, con lo cual doy ahí un pequeño tips de deber. Cualquier duda, a chequearlo en la palabra de Dios. Así que muy contentos de tener este tiempo para compartir con ustedes. Y bueno, ahora nos vas a comentar un poco del bautismo, un tema que se puede decir que es controversial. Podría decirse, ¿sí? Bueno, como hablábamos al principio, no es el tema de hoy hablar del bautismo, ¿no? Lo que es el bautismo, qué significa esta ceremonia, cuáles son las implicancias de estar bautizado o no a la luz de la palabra de Dios, sino que justamente es estudiar el momento cuando Jesús se bautizó. El momento del bautismo tiene varios protagonistas. Inclusive tenemos en la escena del bautismo de Cristo a la familia de Dios. Tenemos allí presente rasgos distintivos de la persona de cada uno de los integrantes de la familia de Dios. O sea, nosotros tenemos allí a nivel espiritual a Jesús encarnado, a Jesús que se podía observar, que se podía escuchar, que se podía sentir, ¿no? Pero también tenemos la aparición de 2 personas más de la familia de Dios, de la deidad, como llama el apóstol Pablo, o la divinidad. Y además de eso, estaban acompañando seres humanos allí. En esa escena estaban acompañando una gran multitud, como dice por ejemplo Lucas 3,
y estaba el Bautista, ¿no? Juan el Bautista. Eso tenemos que hablar un poquito, no es la prioridad de su persona, lamentablemente no tenemos el tiempo, pero Jesús dijo que no se levantó profeta como Juan. Así que este es el escenario y esto es lo que vamos a hablar hoy. Increíble, ya totalmente contextualizados, nos vamos a encontrar con esta escena realmente impresionante y un evento realmente clave, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia universal. Comenzaba algo muy, muy lindo, muy grosso, muy duro en la vida de Jesús, pero contanos ese. Muy bien, Juan el Bautista empezó a ser conocido en las regiones de Galilea. En las noticias referentes a este profeta, a este hombre de Dios que era el que iba a preparar el camino de la llegada del Mesías, del Salvador, el Señor Jesús, empezó a cundir por toda Galilea su fama y se expandió esa noticia alcanzando a los campesinos de las aldeas montañosas más alejadas, más remotas, también los pescadores que vivían cerca de los lugares a orillas del mar, escucharon acerca del predicador, del Bautista, y esta noticia también repercutió en Nazaret, en la carpintería de José, el papá, el padre físico, ¿no? de Jesús. Y Jesús en ese entonces, cuando el Bautista empezó a predicar, Jesús atendió el llamado divino. Jesús hizo una pausa, dejó su trabajo diario, se despidió de su madre, ¿no? Dio un beso a su padre y siguió en las huellas de los rabinos de la época. Se cree, según Lucas, que Jesús tenía aproximadamente unos 30 años cuando él comenzó su ministerio. Se creía que a esa edad los varones estaban maduros para desarrollar su ministerio público, un liderazgo formado, establecido, bien ya armado, estructurado. Y Jesús, cuando llegó a esta época, él dijo: tengo que ir, y él empezó su ministerio iniciando el encuentro con Juan el Bautista. Juan el Bautista y Cristo eran familiares, ¿no? Por la parentela entre María y Elizabeth, eran primos entre ellos, y es muy interesante que la providencia dijo, la conducción divina dijo: estas personas no pueden estar juntos. Tremendo eso. Hay una unión, un vínculo muy estrecho, pero a la vez es apartado. Sí, la vida de Cristo, o sea, el tiempo de existencia en esos 30 años de la persona de Cristo había transcurrido en Nazaret de Galilea, ¿no? Y Juan lo hizo en el desierto de Judea. Si miramos hoy en día la distancia entre ambos lugares, hay aproximadamente, dependiendo de las rutas y las distancias, hoy cambiaron un poco, hay más o menos entre 100 y 130 kilómetros de distancia, ¿no? O sea, no debía haber una comunicación entre ellos, sino que debían estar recluidos, debían estar separados, y obviamente que cada uno creciendo y siendo conducido en ese entorno, en ese ambiente, por la mano de Dios. Sin embargo, el Bautista esperaba con fe. Él sabía, era un lector de la Escritura, Juan, y sabía que había un tiempo señalado por Dios para la venida del Mesías. Cuando Jesús vino para ser bautizado, fue un encuentro muy especial. Juan, y lo vemos en sus palabras más adelante, pero Juan observó en Cristo una pureza de carácter, una santidad tan profunda, tan amplia, que no la había visto en ninguna persona. Esa atmósfera de la presencia de Cristo era santa e inspiraba reverencia. Y todo esto concordaba con lo que se había revelado acerca del Mesías, ¿no? Sin embargo, la Biblia registra que Juan dijo: pero si yo soy pecador, ¿cómo yo puedo bautizar al que no necesita bautismo? ¿Por qué había de someterse el que no necesitaba arrepentimiento a un rito que era una confesión de culpabilidad que debía ser lavada, ¿no? Tremendo, y es increíble porque es una forma de expresarse quizás un tanto lógica, ¿no? Dada la situación, ese encuentro
de Juan con Jesús, de verlo, como vos decías, de apreciar en esa persona que en algún momento se había ideado, que había estudiado, que será, quién es la persona que va a venir, encontrarse con Jesús y que este Dios hecho carne le dijera, che, necesito que me bautices. Una respuesta un tanto humana, ¿no? Sí, dice la Biblia que Jesús vino para ser bautizado. Eso quiere decir que fue voluntario la entrega. No es que el bautismo no es que te lo tiene que pedir un pastor, te lo tiene que exigir un maestro de estudio bíblico. No te tenés que sentir incómodo, porque la Biblia dice que Jesús vino a ser bautizado. O sea, Jesús pidió el bautismo, y eso es una entrega personal y voluntaria, ¿no? Sin embargo, cuando Juan iba a bautizar a Cristo, le dijo: tú no necesitas bautizarte, tú no eres un ser pecaminoso, no eres un ser que requiere perdón de pecados. Y Juan se negaba. Juan no quería bautizar a Jesús, y Jesús, con una suave autoridad, le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y le sepultó en ella. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Por qué Cristo fue bautizado? Jesús no necesitaba el perdón de pecados. Jesús era una persona perfecta. Jesús no había, dice la Biblia, no había cometido pecado. Jesús no había desarrollado una pecaminosidad en su vida. Y Jesús lo que hace en el bautismo no es por una culpabilidad propia, sino que Jesús se identifica con el pecador. Jesús da los pasos que nosotros debemos dar y hace la obra que también nosotros debemos dar. Jesús salió del agua. Dice la Biblia que luego de ser bautizado, Jesús comenzó a orar. Increíble escena. Hay realmente, como marcabas hoy al principio, no me quiero ir de esta línea de pensamiento que venís desarrollando pero hay tanto para hablar sobre el cumplimiento de los tiempos. Cuando Jesús se bautizaba, se cumplía un tiempo muy particular, proféticamente hablando. La forma en que Jesús se bautiza, y ahora el hecho de salir del agua, y esta escena que ahora vas a contar a continuación, que es realmente increíble. Jesús, después de ser bautizado, Jesús se arrodilla, dice la Biblia, al salir del Jordán, y Jesús empieza a orar, porque se abría ante Jesús ahora una nueva era, una nueva etapa, una importante etapa del ministerio del Salvador. Él estaba entrando, Jesús, queridos amigos, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque Jesús era el príncipe de paz, Él llegó a este mundo como alguien que desenvainaba una espada. El reino que había venido a establecer era lo opuesto a lo que los judíos deseaban. Jesús fue una persona que aquí en la tierra tuvo que conocer lo que es la soledad. Jesús pasó solo gran parte de su ministerio. Él fue concebido como un enemigo, como un destructor. A él se lo llamó Belcebú, el príncipe de los demonios. La familia de Jesús, la madre, los hermanos, no comprendieron la misión de Cristo. Ni siquiera los apóstoles, ni siquiera sus propios discípulos le comprendieron. Él había morado en la luz eterna siendo uno con Dios, pero debía atravesar en soledad su vida terrenal. Como uno de nosotros, Él debía llevar la carga de nuestra culpabilidad. Él debía experimentar por su propio cuerpo, por su propia vida, lo que el ser humano tiene que atravesar aquí en esta tierra, ¿no? Y cómo marca también esa dependencia tan profunda de Jesús para con el Padre y para con lo que eventualmente se veía en el horizonte, y esa oración marca la pauta de
de la profundidad y la necesidad de orar y de comunicarse con el Padre. Además de eso, Álvaro, además de eso, Jesús sabía lo tosco, lo duro, lo testarudo que era el corazón humano, y él sabía que tenía que derramar su alma en oración, ¿no? Jesús tuvo que discernir que su misión y que el ser humano acepte esa misión iba a ser algo sumamente complejo. Y es interesante que la Biblia dice que el Padre respondió. Y cuando nosotros miramos las huestes angelicales, nosotros podemos observar que los ángeles son los emisarios de Dios. Los ángeles son los mensajeros de Dios, y en este caso los ángeles no iban a hablar. En este caso, Dios el Padre mismo dice que iba a abrir el cielo e iba a hacer escuchar su propia voz. La paloma, ¿no? Un símbolo de la mansedumbre y la humildad de Dios, descendió en el cuerpo de el Salvador. Y toda la multitud, como dice Lucas 3, quedó maravillada ante esta escena. Quedó impactada por esta escena y quedó mirando silenciosamente a Cristo, porque ahora ese rostro que estaba dirigido hacia el cielo, que era Cristo, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de su Padre, que dijo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi contentamiento, toda mi predilección. Y estas palabras obviamente que fueron dadas para, por un lado, alentar al Salvador, pese a que su ministerio va a ser muy crudo, muy cruel, muy cruento. El ministerio del Salvador estaba confirmada, por más de que la humanidad lo atacara y el enemigo lo atacara, Dios el Padre dijo, tranquilo, tú eres mi hijo, confía en que yo te acepto como mi hijo amado. Y también para confirmar la fe de lo que estaban escuchando ahí. Esta es una escena que repercute en todos estos aspectos que estamos hablando.